Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Cabeza de Eva. Hoy vamos a hablar de los amigos, de cómo hacer para hacer amigos, de cómo socializarnos para relacionarnos bien y de cómo mantener esas amistades una vez que los tenemos. Pero bueno, antes de todo eso, quería preguntaros qué tal estáis, cómo estáis llevando todo esto. Yo bien, con sus días mejores, días peores. Curiosamente me encuentro con la paradoja de que estoy más apurada que nunca y tengo menos tiempo que antes porque, claro, ahora todo el mundo está en casa y entonces pues tienes menos momentos libres y menos momentos para organizarte tú con tus cosas, ¿no? Entonces es como que además también pues estamos todos más alcanzables. Ahora ya no podemos decir no es que no puedo, no es que no estoy, todo el mundo sabe más o menos dónde estás, que va a ser en casa. Entonces es como... es una situación curiosa, ¿no? En la que, pues esto, los niños con el trabajo de los colegios que les mandan las plataformas, el ordenador, esto, aquello, al final tienes como 1000 oficios en uno, estás haciendo 1000 cosas y te encuentras más apurado que antes de la cuarentena. Es decir, estás metido en casa pero haciendo muchísimas más cosas, lo cual es, como digo, es paradójico. Por otro lado, estás en esto, que no puedes salir, lo cual es antinatural y es una situación que para las personas pues es difícil de llevar, y entonces uno se organiza y a veces se pasa organizándose, ¿no? Entonces se están dando estas cosas curiosas, que hay gente que está haciendo deporte por encima de sus posibilidades y está haciéndolo todo por encima de sus posibilidades. Entonces, bueno, es complicado. Pues psicológicamente ya sabéis, ¿no? La receta es simplemente o complicadamente de algo de lo que hemos hablado muchísimas veces en este canal, que es intentar no controlar lo que no podemos controlar, que es aquello que está fuera de nosotros, y únicamente controlar aquello que podemos controlar, que es lo que nosotros hacemos. Pues organizarnos, intentar hacer las cosas en cada momento, pero tampoco nos pasemos organizándonos. Hay que dejar también momentos de no hacer nada, momentos de no estar al milímetro organizados, ¿no? Porque se están dando también estos excesos del que está todo el día en el sofá y el que está todo el día haciendo cosas, que está más estresado que antes. Entonces, bueno, es una situación complicada. Espero que dentro de lo que cabe la estéis llevando bien y estéis aguantando ahí, ya nos queda menos. Estoy segura de que en breve pues estos grandes científicos que tenemos en el mundo darán, si no con una vacuna, con un medicamento por lo menos que nos sirva para que esto se convierta en una gripe normal, y ya con el tiempo que vayan desarrollando una vacuna, ¿no? Al fin y al cabo, con que encuentren algo que aminore los efectos de estos para que podamos salir y para que no se produzcan las tragedias que se están produciendo, que bueno, en todas las familias yo creo que nos están pasando cosas que son duras y que son difíciles, pero bueno, tenemos que aguantar porque de todo se sale y de esto también vamos a salir. Y ahora vamos al vídeo de los amigos. Los amigos, esto es lo primero que os voy a hacer, es un spoiler, porque lo primero que os voy a decir es qué concepto tenéis vosotros de amistad, porque eso ya va a explicar por qué en muchos casos muchos decís no tengo amigos. Es decir, si el concepto de amistad que tenéis es uno basado en nuestras propias características, es decir, esta amistad idealizada, basada en la honestidad, en el respeto, en el cariño mutuo, en el me alegro de lo que te está pasando, en el te apoyo cuando tú estás mal, tú me apoyas cuando yo estoy mal, no estas amistades que vemos en las series de televisión, que vemos en los Goonies, en Stranger Things, estas amistades, estas pandillas de niños ideales donde sí, a lo mejor en un momento dado se enfadan, pero luego lo reconocen, se amigan, las cosas se reconstruyen con facilidad, todo fluye. Si este es el concepto de amistad que tenemos, claro, va a ser complicado que en muchos momentos de nuestra vida consideremos que tenemos amigos, porque para llegar a este concepto de amistad tienen que pasar muchas cosas, mucho tiempo y en algunos casos mucho aprendizaje por nuestra parte en algunas cosas, ¿no? Entonces es difícil llegar ahí, pero se puede llegar. Otra cosa sobre la que tenemos que reflexionar también es que ser popular no significa tener amigos, y que tener amigos no significa no estar solo. Es decir, no podemos asociar esta cosa de es que a mí no me gusta estar solo, si tuviera muchos amigos no estaría solo. No, si tuvieras amigos también estarías solo en muchas ocasiones, y lo que es peor, muchas veces estarías solo rodeado de gente. Y luego también incidir en otra cosa, tampoco tenemos que convertirnos todos en mariposas sociales. Una cosa es ser social y otra es ser sociable. Yo, por ejemplo, soy una persona muy sociable, me gusta mucho relacionarme, pero
no soy una persona social. A mí no me gusta estar rodeada de gente, ni necesito mucha gente para estar bien. Entonces, eso también está bien. Es normal, es decir, hay personas que son más introvertidas o que son más tranquilas y no necesitan estar en grandes grupos para sentirse bien. Así que no asociemos siempre estar bien o ser popular o tener muchos amigos a es que las cosas me van bien, porque a lo mejor tú eres más feliz teniendo únicamente 2 o 3 personas con las que te encuentras a gusto y con eso basta. Y no tienes por qué mortificarte diciendo, ay, pero es que hay otro que tiene 20 o que va con, no sé, que va con un grupo de 10 personas. Bueno, pues esa persona a lo mejor está a gusto con ese gran grupo, pero a lo mejor tú no lo estarías. Entonces, tampoco debemos hacer esta cosa de compararnos siempre socialmente con los demás. Y otra cosa también que hacemos muchas veces, que es que idealizamos la amistad de los demás, ¿no? Es como cuando estamos mirando a alguien y vemos a una persona que está con 5 personas riéndose y decimos, ¡ay, qué feliz es! ¿Cuántos amigos tiene? Pues a lo mejor de esas 5 personas hay 3 que no se pueden ver, una que engaña a la otra, el marido de una que está con el otro, que se han enfadado, que no sé qué, pero todos sonríen y se ríen mucho y tú desde fuera te crees que son muy felices, pero a lo mejor nada de eso es real y es todo una imagen, una fachada, y tú te estás sintiendo mal y mortificándote diciendo, ay, pues fíjate, pues yo no tengo estos amigos tan geniales, o bueno, pues a lo mejor no son tan geniales y a lo mejor si tú estuvieras en ese grupo estarías amargadito perdido. Entonces también hay que considerar que esta comparación y este mirar a los otros y compararme muchas veces no es objetivo, en la mayoría de los casos no lo es porque no sabemos el interior y de lo que está sucediendo, y entonces estamos comparándonos con algo idealizado y estamos comparando una situación que no tenemos datos para saber cómo es exactamente. Entonces, lo que ocurre también muchas veces es que nosotros sí tenemos amigos o sí podríamos hacerlos, pero no nos damos cuenta de que los tenemos porque estamos pidiéndole demasiado al concepto o estamos queriendo tener cosas que no son reales, ¿no? Entonces, hacer amigos cuando se aprende. Hacer amigos se aprende de pequeño, como casi todo. Entonces, aquellos que tengáis niños o aquellos que seáis suficientemente pequeños como para ser considerados todavía jovencillos, pues es el momento en el que uno hace amigos y en el que uno aprende sobre todo mecanismos y herramientas sociales, que esto es lo que es realmente importante. Porque, como os decía, para llegar a esos amigos perfectos que nosotros queremos, que nos quieren, a los que queremos, que nos apoyan, a los que apoyamos, y todo esto es un camino, es decir, un amigo no se hace en 2 ni en 3 días, se construye con muchos gestos, se construye con muchas cosas. Entonces, no hay que perder la paciencia y hay que ir aprendiendo herramientas, y no con todo el mundo que nos relacionemos nos va a salir una fantástica amistad, pero cada persona con la que nos relacionemos nos va a enseñar algo. Esto es como un videojuego en el que vas adquiriendo herramientas y vas pasando niveles y al final pues te conviertes en alguien muchísimo mejor, porque al final los videojuegos imitan esto, ¿no? Las etapas de la vida en las que vamos adquiriendo conocimientos y nos vamos construyendo hasta lograr ser más eficientes, más eficaces y mucho más sofisticados en nuestra manera de relacionarnos y de hacer las cosas. Como os decía, se aprende de pequeños a hacer amigos, pero si os dais cuenta, cuando somos pequeños en realidad tenemos una gran desventaja, que es que nuestro círculo social es muy reducido. Es mucho más fácil hacer amigos de mayor, aunque no nos lo parezca. Lo que pasa es que no hemos adquirido las herramientas ni la manera de hacerlo, entonces ya nos resulta como dificilísimo, pero en realidad es mucho más complejo hacer amigos de pequeño, porque al final estás en clase con los mismos, te sientan con los mismos, a veces a las asignaturas extraescolares vas con los mismos niños, tu universo es mucho más reducido, y porque en ese momento además tu cabeza y tu desarrollo es muy diferente al de los otros niños, mientras que cuando eres mayor tú puedes escoger estar con personas que se parezcan más a ti intelectualmente. Por ejemplo, debido a la desincronía emocional, los niños tienen una edad cronológica y luego tienen una edad emocional y una edad mental que es diferente. Entonces, a lo mejor un niño de 7 años podría ser perfectamente amigo de uno de 11, pero emocionalmente no le vendría bien. Y por otro lado, si un niño de 7 años, aunque pueda estar a gusto con alguien de 20, fuera amigo de alguien de 20, se vería extrañísimo. Sin embargo, alguien de 23 puede perfectamente ser amigo de alguien de 36 sin que resulte extraño. Por tanto, os digo que la buena noticia es que aunque se aprende a hacerlo de pequeño, adquiriendo una serie de habilidades podemos hacerlo de mayores y es mucho más sencillo hacerlo, porque hay cosas que están solventadas, tú puedes escoger con quién estás.
¿Cómo hacemos amigos? Pues siempre os digo que para hacer las cosas hay que ponerse en movimiento. A mí no me va a pasar nada si me quedo sentado en casa o si me quedo en mi zona de confort. Entonces, para todo eso que me ponéis en los mails cuando me escribís o en algún comentario que he leído, ¿no? De tengo pocos amigos o me gustaría tener a alguien a quien llamar para ir a tomar un café, que no sea siempre mi madre o mis hermanos. Bueno, pues para que nos sucedan cosas tenemos que ponernos en la situación de que nos sucedan cosas. Entonces, ¿cómo nos socializamos? Socializándonos. Como os decía, es mucho más fácil que nos relacionemos y que estemos a gusto con personas que tienen algo en común con nosotros o con las que nos podemos sentir a gusto. Entonces, por ejemplo, si ponemos el ejemplo de Big Bang Theory, todos estos chicos que son amigos en esta serie, cuando eran pequeños probablemente no tenían muchos amigos, pero de mayores hicieron un grupo de amigos. Ya sé que es una serie que no es real, pero digamos que están vertidas las emociones y las vivencias de unos guionistas a los que me imagino que, como a todos nosotros, nos han ocurrido estas cosas. ¿Por qué de repente llegan a tener una estupenda amistad? Porque tienen un montón de cosas en común, porque son personas que tienen cosas en común, porque están realizando el mismo tipo de trabajo, tienen los mismos intereses, comen en la misma cafetería y entonces se desarrolla una camaradería. ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros no siempre estamos en el sitio adecuado, es decir, nuestra vida no la hemos construido tan perfectamente como para convertirnos en uno de estos de Big Bang Theory, que desde pequeño sabía que quería ganar un Nobel, estudió física, llegó a ser profesor en una universidad y entonces ahí ya encuentra los amigos que encajan. A lo mejor nosotros hemos descarrilado, hemos estado perdidos, hemos vuelto a los estudios con 40 años o con 50, o resulta que no tenemos estudios a pesar de ser personas muy inteligentes, pero tenemos un negocio, pero entonces ahí nos relacionamos con las personas que hay ahí, pero a lo mejor no son personas como nosotros. ¿Cómo buscamos esas personas? Bueno, personas con nuestros mismos intereses. Por ejemplo, las personas religiosas pues pueden ir a comunidades, pueden estudios bíblicos, pueden ser catequistas. Las personas que no, que no son personas religiosas, pues a lo mejor pueden ser voluntarios, estar en una ONG, colaborar, estar pues eso, en un grupo pues no lo sé, incluso ser monitor de los scouts. Hay mucha gente que de repente encuentra que le gusta ayudar a niños a los scouts. ¿Qué pasa con esto? Que cuando haces esto, cuando tú te relacionas con otras personas, incluso a veces cuando estás en contacto con niños, te das cuenta de cosas que tú no aprendiste a hacer y que ellos sí saben hacer y te viene muy bien. Así que no desechéis tampoco este tipo de ideas. De los niños podemos aprender mucho, porque ellos hacen las cosas de una manera más fácil muchas veces y aprendemos. ¿Cómo podemos también? Pues podemos también estar cuando vamos por ejemplo, a una clase para aprender a tejer. Yo estuve mucho tiempo yendo a clases para tejer. Entonces iba y 2 días a la semana estaba con personas tejiendo. ¿Que todas las personas que había allí eran igual que yo? No. Pero había personas de muchas edades y se hablaba de muchas cosas y era divertido porque entonces te relacionabas y de allí salían otras cosas. Como os digo, si tú no te mueves, si no te pones en movimiento y si no haces cosas, no pueden surgir cosas. Entonces, intentad meteros en actividades, en cosas en las que podáis hablar, porque por ejemplo, si a vosotros lo que os gusta es hacer deporte y os metéis en una clase de spinning, pues en una clase de spinning como mucho podéis decirle a la de al lado, uff, qué cansada estoy o vaya clase más dura, pero va a ser mucho más difícil que surja una conversación de la que puedan surgir cosas que os resulten interesantes y que podáis decir, pues con esta persona me podría llevar bien. Una vez que estamos en una circunstancia social, que hemos salido de nuestro cascarón, que hemos salido de nuestra zona de confort y que hacemos cosas, ojo, es importante decir que sí a casi todo, con equilibrio, entendedme, pero cuando os proponen algo, pues decís que sí, porque como os digo, si no nos movemos no pasa nada. Yo siempre me acuerdo que cuando yo iba al gimnasio, a mí una chica me dijo, oye, vamos a ir a una convención a Madrid, a una convención de baile, ¿te apetecería venir? Estaba a punto de decir que no, pero algo dentro de mí dijo, di que sí. Y dije que sí, y no solamente me lo pasé bien, sino que hice amigos y encontré pues una cosa que me divertía y que me hacía muy feliz. Pero estuve en un tris de decir que no. Entonces,
acordaros de decir que sí. Estáis en clase de lana y la señora de al lado os dice el viernes doy una cena en mi casa, ¿te apetece venir? No digáis que no porque empecéis a pensar, oye, esta señora es súper aburrida, las amigas van a ser aburridísimas, ¿qué pinto yo en su casa porque tiene 70 años? Bueno, pues es que a lo mejor estáis equivocadísimos y es una señora que a lo mejor a ti te parece aburrida, pero tiene unas amigas súper marchosas y resulta que va gente de todas las edades y que te lo pasas muy bien. O a lo mejor aciertas y no te lo pasas tan bien, pero hay alguien que al oírte decirle a ella que sí que vas a ir a su cena, decide invitarte a otra cosa porque primero no se atrevía porque pensaba que a lo mejor no querías. Entonces, las cosas se ponen en movimiento, las cosas se mueven cuando las haces moverse y todas las cosas empiezan a circular, ¿no? Una vez que estamos relacionándonos, tenemos que aprender a hacerlo. Y tenemos que aprender una cosa que a nosotros nos cuesta, que es a moderar la intensidad. No podemos hacer esto de llegar como somos nosotros, con este ímpetu, con esta caja de cosas que tenemos dentro y que queremos contarle a alguien y que cuando llega una persona le empezamos a decir, oye, porque sabes tal y cual y no sé qué. No, tenemos que aprender que, como os decía, las relaciones se forjan con el tiempo y que necesitan tiempo y necesitan atención y que la gente no es tan intensa como nosotros, ni tan súbita, ni llega a los sitios tan rápido. Y entonces ellos necesitan su tiempo. Por tanto, tomemos las cosas con un poco de tranquilidad en nuestras relaciones con los demás, escuchémosles, vayamos un poco más a su ritmo, démosle la oportunidad a ellos también de contar sus cosas y no solo las nuestras, de dejar que ellos decidan y no solo decidamos nosotros las cosas. Aunque nosotros organicemos mejor, aunque creamos que decidimos mejor, también demos una oportunidad a los otros de hacerlo para tener unas relaciones más igualitarias en las que todos participemos, ¿no? También porque cuando nosotros tenemos esta intensidad con alguien, al final se produce una cosa y que se produce mucho en los niños, que es esta necesidad de que nos estén haciendo caso y escuchando todo el tiempo y que nos estén atendiendo todo el tiempo. Y si todo el tiempo no están mirando para nosotros así, ya concluimos que es que esa persona no es amiga nuestra y que no nos quiere lo bastante. Eso es un exceso de intensidad y eso lleva a relaciones que no son sanas. Las personas pueden ser muy amigas nuestras y tener también otros amigos y relacionarse con nosotros y relacionarse con nosotros, con otros y querernos mucho sin estar todo el tiempo mirando para nosotros necesariamente, ¿no? Entonces, esto también tenemos que ser conscientes y no exigir, digamos, esta atención plena e intensa todo el tiempo, que no es sana porque al final genera que el otro se comporte igual con nosotros y eso tampoco nos gusta, que nos aten de esta manera, porque a nosotros nos gusta ser libres en cierta manera, ¿no? Entonces, ojo con esto y establezcamos estas relaciones que son un poco más basadas en la reciprocidad, en el toma y daca, y que son, por tanto, un poquito más sanas. También el problema con la intensidad es que cuando volcamos toda intensidad en los otros se quedan como asombrados y empiezan ya a tener como esto de, uy, esta persona es que lo sabe todo, es que lo habla todo, es que lo dice todo y yo no puedo decir nada y entonces no me quiero relacionar con ella y no quiero hablar con ella. Y a lo mejor ahí nos perdemos algo, ¿no? Tenemos también que aprender a ser frívolos. Hay que aprender a hablar de tonterías, os lo he dicho ya más veces, ¿no? Tenemos que aprender a hablar de bobadas, hablar, pues no sé, del fútbol, de cosas que aparentemente no tienen interés. ¿Por qué? Porque de esas cosas, como el tiempo, el fútbol, las cosas por las que la gente empieza a hablar cuando socializa, es de esas donde se van construyendo otras, que van llevando a otras, que van llevando a esa camaradería que acaba construyendo una amistad. Entonces, no os estoy diciendo que tengáis que construir una amistad con cada persona que encontréis, que hay personas que no son aptas para nosotros, con las que no nos llevamos bien o con las que no congeniamos, pero sí os digo que tenéis que dar oportunidades a personas que tenéis alrededor que a lo mejor no les habéis dado oportunidades o que simplemente se han quedado ya espantadas el primer día porque hemos llegado nosotros con todo nuestro ímpetu hablando y diciendo y adelantándonos a todo, ¿no? Nunca os ha pasado esto que os dice una persona, oye, llámame, y quedamos, y ya te empiezas a poner nervioso y empiezas a pensar, madre mía, ahora tengo que llamar, ¿a qué hora llamo? Y empiezas a crear un mundo, ¿a qué hora llamo? ¿Cómo llamo? Voy a llamar a las 5, no, mejor a las 5:30, no, hay cuarto por si está ocupado, tal, no sé qué. Y empiezas a complicarte muchísimo. Entonces, cuando llamas ya tienes una tensión construida por una ansiedad anticipatoria tan enorme que ya es imposible que esa llamada salga bien. Y ya cuando encima llamas y esa persona te dice, uy, ahora no me pillas en buen momento, ya te llamo yo, eso ya te rompe los esquemas porque dices, ¿por qué no lo pillo en buen momento? Es que no quiero hablar conmigo, es que... Entonces, por favor, tampoco supongáis esto de suponer lo que el otro piensa, lo que el otro quiso decir. Ya os lo dije también en otro vídeo. Cuando no entendáis algo, preguntadlo, que no pasa nada. Cuando queráis algo, decidlo. Tenéis también que aprender que cuando uno habla con otra persona,
tiene que aprender a expresar lo que quiere. Si es que al otro no le va a parecer mal que tú le digas, oye, pues a mí no me apetece siempre hacer esto, ¿qué tal si otro día hacemos otra cosa? Hay que aprender a decir las cosas. El problema es que nosotros nos las callamos, las dejamos dentro porque decimos, bueno, ¿qué más me da? No quiero perder esta amistad, no quiero perder esta relación. Nos cuesta a veces tanto tenerlas que luego digamos que nos da miedo perderlas y entonces a veces aguantamos demasiado y ¿qué pasa? Que luego al final explotamos y explotamos como la bomba y decimos, pues ¿sabes qué? No te aguanto, ya hace 3 años que no te aguanto y entonces la otra persona se queda como muerta porque dice, y esto no me lo podías haber dicho, no sé, pues hace tiempo y de otra manera, ¿no? Entonces hay que aprender también a decir lo que queremos y cómo lo queremos de una manera tranquila, porque los demás son personas y se les puede hablar y no les va a parecer mal que tú les digas algo como, pues oye, a mí no me gusta esta cafetería, prefiero ir a esta otra, o qué te parece si hacemos esta otra cosa, ¿no? También tenemos que dejar que los demás cometan errores, los demás no son perfectos y no poner tanta gravedad a las cosas como nosotros hacemos, que sabéis que somos muy exagerados y muchas veces pues de repente una persona hace una cosa y nosotros le damos como un valor horrible y entonces es como mira lo que ha hecho, mira, a ver, hay cosas que no se pueden pasar y hay cosas que son injustificables, pero luego también hay un montón de cosas que son pequeñitas y de las que nosotros a lo mejor hacemos un mundo. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. Las personas no son perfectas, como nosotros tampoco lo somos, y hay que tener un poco más de correa y un poco más de tolerancia con las cosas. Y pensad que todas esas personas que veis con un grupo de amigos por ahí riéndose, han aguantado muchas de esas cosas, porque nadie es perfecto. Y normalmente en los grupos de amigos pasan montones de cosas, y montones de mezquindades, y de traiciones, y de historias, porque al final, ¿con quién vas a ser mezquino y con quién traicionas? ¿Con el que ves por la televisión o con el que tienes al lado? Entonces, también hay que tener en cuenta que pueden pasar un montón de cosas y que vamos aprendiendo herramientas que vamos a utilizar y vamos a ir mejorando y puliendo nuestras relaciones y nuestra manera de relacionarnos y trabajamos también la sonrisa social y trabajamos la frivolización y trabajamos el hablar del tiempo y cuando nos demos cuenta vamos a estar en una cafetería tomando cafés con personas que no son de nuestra familia y vamos a acabar teniendo amigos. Pero hay que aprender todas esas herramientas y todas esas herramientas se aprenden poniéndolas en práctica. Y muy importante esto que os digo, ¿no? Poneros en la situación de que os pasen cosas, decid que sí a las cosas sin anticiparos y sin pensar en cuál va a ser el resultado de las mismas, dejad que la vida os sorprenda, porque nunca se sabe dónde van a estar las sorpresas y dónde va a aparecer esa amiga o ese amigo perfecto o esa persona con la que te vas a llevar bien. Tened paciencia con los demás y no seáis tan rígidos a la hora de juzgar y de enfadaros y de tomaros las cosas tan a pecho y que de repente hace 20 años alguien me hizo una cosa y jamás lo he vuelto a perdonar, ¿no? Es como... Veía el otro día, pues en este confinamiento, veía un documental de la amistad de Petrovich con Dino Raya y cómo se había roto y al final fue por una cosa que 2 personas se enfadaron o una se enfadó por una cosa que ni siquiera tenía esa intención y no fue capaz de perdonar al otro nunca, ¿no? Entonces eso es muy triste. También hay veces que hay que escuchar y que ver las circunstancias y no ser tan rígidos y no ser tan rígidos a la hora de juzgar. También es verdad que nosotros hay cosas que nunca haríamos, nosotros nunca nos esperamos que un amigo nos traicione, que nos robe, que nos engañe, que hable mal de nosotros. Es cierto, pero eso muchas veces en la vida pasa, pero no nos podemos quedar en eso, tenemos que avanzar. Y como siempre os digo, seguir adquiriendo herramientas que vamos a poner en práctica en las siguientes situaciones y cada vez las cosas irán mejor. Y por último y para terminar, os decía antes que muchos decís, es que yo no querría tener más amigos y no estar solo con la familia. Ojo, la familia, los que tengáis la suerte, pues como tengo yo de tener muchos primos, la familia es estupenda porque los primos son otras personas que se parecen a nosotros, pero que no son nosotros y entonces tienen otros amigos y se relacionan con otra gente. Entonces, en muchas ocasiones son una salida. Cuando digo primos, pues quiero decir, pues a lo mejor los amigos de tu hermano, los amigos de tu hermana. No desechemos ese tipo de relaciones, no nos pongamos así como son amigos de mi hermana, yo no quiero hablar con ellos. Bueno, pero a lo mejor es que resulta que eso te abre las puertas a una socialización que te viene bien, ¿no? Y donde encuentras a alguien. Entonces, no seamos tampoco rígidos en eso de a la hora de relacionarnos. Y para terminar,
recordaros esto, por favor, no seamos tan absorbentes en nuestras relaciones sociales y no pretendamos que los amigos estén todo el rato mirando para nosotros embobados y que no tengan más amigos y que lo único que hagan sea casi como estar ahí, y consideremos que si no están ahí mirando para nosotros es que no nos quieren, porque esta sensación que tenemos muchas veces es nuestra y es de falta de autoestima y de falta de autoconocimiento y de falta de querernos nosotros a nosotros mismos, y no podemos proyectarla en los demás y no dejarles que respiren, porque eso al final también va a ser malo para nosotros y para nuestras relaciones. En fin, no quiero alargarme más. Mucho ánimo en este confinamiento. Como os digo, nos queda poco y como os dije la última vez, saldremos reforzados de esto, porque es un momento muy bueno para la reflexión y para pensar en muchas cosas y para pensar en muchas cosas que estábamos haciendo que no eran tan importantes y centrarnos en las que verdaderamente lo son y darnos cuenta de cosas que queremos conseguir y plantearnos nuevas metas y nuevos objetivos, y cuando salgamos de esto salir como flechas a por ello. Así que hasta el próximo vídeo, chao y muchísimas gracias por escuchar como siempre.